Bueno, ahora voy a hacer lo mismo que hice en Android, programación imperativa, programación declarativa, pero en iOS para que también sepan de que existe en iOS. Yo soy desarrollador Android, pero sé un poco de iOS, así que espero que los videos le ayuden. Primero vamos a crear el proyecto, va a ser para app, le damos next. Por cierto, estoy utilizando la última versión de Xcode. Aquí las librerías, bueno, no voy a usar librerías, pero comentarles que las librerías son un poco diferentes a las de normales. Aquí es el nombre de organización, es como el nombre de paquete lo que usamos en Android. Y vamos a crearle, no sé, tutorial iOS. Demo iOS. Igual, este es el repo de ejemplo, pero tengo otro repo que le he puesto el nombre similar al de Android. Se llama iOS Course Guía. No le puse MVVM o Clean porque usualmente, bueno, creamos el proyecto, le vamos a decir que utilice Core Data, esto es el equivalente de Run en Android, para manejar base de datos, porque voy a hacer lo mismo que hice en la otra aplicación, similares pantallas, más o menos, algo básico para que se entienda. Voy a crearlo. Le voy a decir dónde se va a guardar, lo voy a guardar ahí, ustedes pueden elegir cualquier carpeta que ustedes tengan. Le damos create y se va a crear. Comentarles que, bueno, vamos a mi LinkedIn. Voy a hacer un diagrama de flujo para más o menos explicar. Comentarles que lo que he visto, por lo menos en Latinoamérica, o bueno, yo soy de Perú, acá lo más usado es Viper con una mezcla. O sea, Viper es una mezcla de MVP, según lo que yo veo. MVP con MVC, y utiliza en algunas partes la arquitectura de hexagonal. Por eso es que el primer ejemplo voy a hacerlo en hexagonal y en Viper. Si gustan, lo puedo hacer también en Clean Architecture. Es un poco más tedioso, pero si alguien opina, sino que para no confundirlos, voy a utilizar hexagonal y Viper. Pero también puedo hacerlo en Clean y en MVVM si gustan, porque es programación imperativa. Ya cuando haga programación declarativa, no voy a usar MVVM porque eso no es declarativa, sino MVI es un patrón de arquitectura. Solo acomodar eso porque algunos que vean van a decir eso es Viper, eso no es MVVM. Y tienen toda la razón, lo voy a hacer de esa forma porque por eso es que no puse tutorial demo en MVVM, lo que puse en Android, que creé un MVP o parecido a Viper, el patrón de arquitectura, para que vean que eso es parecido a esto de acá. Pero por eso no me tomé la libertad, porque he visto que en iOS la mayoría usa es Viper y hexagonal, no tanto Clean, aunque hexagonal con unas variantes con algunos principios de Clean. Y también para mejorar lo que utilizan es un poco de, ¿cómo se llama? Vertical slicing. O sea, siempre los que ahora programan en hexagonal siempre recomiendan combinar un poco con lo hexagonal. Bueno, solo quería comentarles eso. Por ahora vemos que se ha creado. Primero vamos a levantar el proyecto para que veamos que todo se ha corrido bien. Voy a ver qué versión tengo de Xcode. En About creo. Aquí está la versión de Xcode. Tengo la versión 14.3. Primero quiero cerciorarme de que todo esté funcionando bien. A veces en Android nos da problema cuando sincronizamos con la versión de Java. Acotar que esto es Swift, esto no tiene el Java Virtual Machine, ni hace, cuando compilas no crea un paquete de, como se dice, el Dalvik o la RT, que es el código precompilado, donde tiene el lenguaje ensamblador para que pueda correr en la aplicación Android con todos los drivers. Pero esto, como es propio de iOS, no tiene eso. Aquí está, lo levantamos. Ok, lo levanto, así que no hay problema. Voy a borrar para que no se confundan las aplicaciones. A ver, voy a borrar. Disculpe, aquí no sé manejar mucho
que ella dice que hay un problema. Voy a borrar esto de aquí. Eliminar. Y eliminar. Ahora le voy a dar OK. Bueno, no lo cerró, algún problemita. A veces suele pasar problemas con el emulador. Me he dado cuenta que a veces los teclados no funcionan, así que como estoy en la computadora voy a utilizarlo por si no se ve. No son errores en sí del código, sino que son errores del emulador que algunos no funcionan bien, uno por memoria, otro porque le falta algún driver. Pero bueno, no utilizo mucho los emuladores, pero es más fácil poder explicarlo de esta forma. Ok, primero vamos a ver dónde está ese, vamos a compilar otra vez, dónde está ese, la primera vista que se ejecuta. Vamos a la carpeta main y aquí vemos que esto de aquí, la vista en blanco, para que vean que es esta. Este es un view controller. Aquí, bueno, crear, abrir un diagrama existente, no tengo idea de qué puse acá. Bueno, no tengo idea de qué puse, voy a poner crear nuevo diagrama en blanco. No tengo idea de eso, solo quiero explicarle cómo funciona un poco. Ok, lo que quiero explicarles un poco es cómo funciona estas cosas en iOS. Recuerdan que voy a crear otra pantalla por acá, lo voy a achicar. Como les digo, mi nivel en iOS es, no sé si un junior o un practicante, a diferencia de Android, que es bastante semi-senior. Sí, pero quiero explicarles esto porque algunos compañeros me han pedido que lo suba en iOS también. Ok, esto vamos a ponerlo por acá. En Android, por ejemplo, nosotros tenemos activities que pueden tener un XML, esto es en programación imperativa, y en esa programación tenemos un activity. Un activity que consta activity que consta, o una vista, vamos a ponerlo para que no se confunda, una en español, una vista que contiene un activity. Disculpen si escribo mal. Bueno, creo que así se escribía. Tiene un activity y un XML. Ok, esto es la forma en que constituye una vista en Android. Un activity es el XML es la interfaz donde creamos todo el código, el cómo se va a ver, y esto lo enlazamos a la actividad, el cual maneja los ciclos de vida, y podemos enlazarlo con todos los componentes que está para decirle qué acción debe tener cada uno. Y también recuerden que luego de aquí, esta actividad puede tener un XML y bajamos por acá, pero que no se confundan, esto puede tener, digamos que en el XML ponemos un contenedor, exacto, y esto vamos a crear dos de esto. Y voy a explicar lo que voy a usar aquí. Digamos que esto va a ser un fragment A y el de acá va a ser un fragment B. No lo voy a arreglar mucho porque no quiero tomar mucho tiempo. Fragment B. Y estos fragments, voy a acomodarlos acá. Lo voy a hacer más chiquito para que me alcance y no tenga que darle tanto zoom porque luego no se ve. Ahí. Por acá. Venimos por acá. Ok, ahí. Este fragment lo hice muy enano, pero vamos a poner que el texto, que este es un fragment. Aquí lo voy a explicar en un momento para que no haya confusión. Esto lo voy a subir más arriba, aquí.
Te voy a subir. Bueno, estoy demorando mucho en esto de acá. Tratar de acelerarlo. Voy a borrar los textos para ponerlo cuando ya lo haya creado, que si no se confunde mucho. No sé por qué me aparecen todas esas cosas. Ok, borramos. Voy a borrar esto para que no se confunda tampoco. Solo voy a poner un texto que consta una vista. O ponerle solo la vista. Ok, ahora sí lo puedo agrandar un poco más. Ok, una vista en Android construye de una activity, y esta activity tiene su XML en donde se diseña la interfaz, pero esta actividad al mismo tiempo puede contener un fragment A y un fragment B. Ok, entonces y estos fragments también tienen su clase, que es fragment A y fragment B, y este tiene su propio XML. Digamos este es el XML de este fragment. Eso constituye el fragment para que tú puedas navegar dentro de una actividad. En la actividad, en el XML, ponemos el contenedor y podemos crear un fragment. Voy a duplicar esto. Podemos... Rayos. No sé qué está pasando. Voy a darle Z. Podemos crear un fragment A y un fragment B. Digamos que este va a ser el fragment B. El fragment B. Fragment B. Bueno, y este fragment B también tiene su XML en el cual se diseña la vista. Así funciona un poco en Android. Creo que en el video anterior no utilicé fragment, pero quiero explicarle más o menos cómo funciona XML2. Esto pertenece al fragment 2 y esto constituye la vista que vamos a mostrar dentro de la actividad. Podemos poner un contenedor aquí en el XML y aquí le indicamos que se seteen estos dos. En iOS es un poco diferente. En iOS tenemos un navigation controller que tiene lo mismo que esto. Tiene un view controller, y un storyboard. Creo que así se pronuncia, un storyboard. Un navigation para poder hacer la navegación. Creo que se llama UI Navigation Controller. Y este es la vista que vamos a mostrar, que consta de un view controller y consta de un storyboard. Entonces, si tengo aquí, tendría solo una vista. Si quiero navegar, esta es la vista A, digamos un splash, un login. Tenemos que crear otro aquí que sea bueno, no lo puedo checar. Bueno, voy a darlo acá. Me permite aquí un view controller. Un view controller 2. Eso sería la vista de login. Y esto también tiene que estar vinculado a un storyboard en donde vamos a crear
las vistas, lo que el usuario va a poder ver a ojo visual. Esto va a ser el, voy a copiar el de acá, voy a copiar text, el storyboard 2. Así es como funciona en iOS. Muchas veces hacen la comparación de que esto es como la activity, pero esto no tiene una vista en sí. O sea, estoy explicando más o menos lo que yo comprendo. Esto no tiene un activity, porque siempre lo comparan con la activity y no es como una activity en realidad. Porque este tiene un XML, pero este no tiene un storyboard. Ese es el detalle. Este se encarga de manejar las navegaciones de las vistas, que consta de un controller y un storyboard. Es como un fragment, es como una actividad, no diría como una actividad, sino como una clase muy al margen, de la activity, que se encarga, digamos que esto sería como con navegador. O sea, puedes crear un navegador y este se encarga de llamar a un fragment o otro fragment, sería en, activity, sería en Android, pero en Android no funciona de esa forma. Tenemos un activity que consta de un activity y de un XML que tienes que llenar el contenedor para poder navegar. Aquí no, esto sería como una clase que nosotros creemos que navegue los fragments sin necesidad del activity. Algo así, o sería como esto en una sola clase, creado de forma programática y no de esta forma. Quería explicarlo más o menos para que se entienda cómo es en iOS, porque muchas veces me confundo el nombre y ese tipo de cosas, porque acá lo llamamos activity, fragment, que un fragment crea un stack, una pila de vistas, acá también crea una pila de vistas, pero tienen nombres diferentes. Ok, eso quería explicarle un poquito, vamos a continuar. Voy a hacer algo rápido porque ya nos tomó bastante tiempo. Entonces, esto es una vista. Lo primero que recordamos de nuestra vista tenía un fondo y tenía textos. Lo que voy a usar aquí de esta forma. Primero voy a agregar el Navigation Controller para que vean. Se agrega de aquí de abajo. Buscamos el Navigation Controller. Y aquí se creó. Este se va a encargar de la navegación de este de aquí. Este es el primer View Controller, primera vista que se va a ejecutar. Aquí tenemos la opción de decirle que aparezca la primera vista. No va a tener un botón de back porque muchas veces aparece por defecto, porque es la primera vista. Entonces si le doy back, ¿a dónde voy a regresar? ¿Me hago entender? Ok. Vamos a crear una vista que tenga título, descripción y eso es lo que ponía en la aplicación de Android. Ahorita vamos a ver. Este es el contenedor. Lo voy a... Y aquí arriba voy a utilizar un View Stack Vertical para crear los tres de una vez. Lo voy a centrar. Le voy a poner un margen aquí 0 y también aquí 0 y le voy a decir que ocupe todo el ancho de la pantalla. Ahí me parece raro porque no tiene una referencia hacia arriba o hacia abajo, pero le voy a decir que se oriente en verticalmente en la posición 0, que va a ser central. Le agrego esto y vamos aquí. Voy a agregar lo que es equivalente en Android, se llama Stomach View, acá se llama Label. Agrego ahí adentro, si ven ya se corrigió la posición hacia arriba, no tiene posición, entonces como no tiene y le agregué un label dentro, ya por defecto está tomando el tamaño de ese contenedor y se está acoplando. Ya la distancia entre arriba y abajo lo está centrando y está borrando automáticamente. Vamos a poner aquí, creo que era hola. Bueno, si queremos hacerlo igual que el Android, voy a abrir mi Android Studio para tratar de hacerlo similar y se entienda cómo es, porque si lo hago diferente a veces no nos ayuda. Voy a abrir mi Android. Mientras se abre, voy a ir creando los demás labels acá, porque recuerdo que eran 3, 2, seguimos agregando otro, 3. Ok. Lo primero que voy a hacer es decirle aquí, bueno, voy a ponerle su posición. Voy a decirle que se centre. Ahí está.
Aquí no puedo manejar mucho el XML en Duro, yo estoy acostumbrado más a programar esto en código, pero en iOS es un poco más difícil que en Android, así que igual Android también tiene su propia interfaz para poder jalar. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Bueno, como vine aquí, se abrió aquí. El proyecto se llamaba Android Cursion BBM. Lo abrimos como recuerdan, lo que digo es que yo aquí en Android suelo programar o crearlo, bueno, solía crear y programar los XML desde aquí. Si vamos bueno, el login era, yo siempre me acostumbré más a codificar desde aquí porque puedo setearle algún valor, pero también existe la posibilidad de este design que puede jalar componentes aquí igual que en iOS y centrarlo. ¿Ves? Ya criterio de cada uno. Entonces en iOS sí lo hago así porque me es más fácil. El segundo label también lo voy a centrar. Aquí lo centramos con esto de aquí. El tercero también lo centramos. Recuerdo que el primero, a ver, vamos aquí. Es muy grande, entonces le agrandamos con los recursos. Con las opciones que nos da, le cambiamos a estilo bold. Todos van a tener bold. Le voy a cambiar un tamaño más grande que sea 25. Ok, ahí está. Esto también lo voy a convertir a bold. Bold, pero el tamaño va a ser de 20. Y el tercero de la misma forma. Bold 20, ok. Tienen una relación de separación, así que los voy a separar. El Stack View tiene una propiedad de espaciado, así que mientras le doy espacio, se dan cuenta, se va separando. Por eso es que a veces hay que saber qué componente usar en qué casos. Puedes usar lo que desees sin el Stack View, con poner los tres de frente, pero tienes que darle cada constraint a la izquierda y a la derecha cuál va a ser la separación. Y para agilizar estoy utilizando, ok, ya está. El título lo voy a setear de forma en duro para agilizar. Esto era el texto que decía. Media, vamos acá en el primer label. Aquí se pone lo que va en el text. Media, luego ponemos bienvenido. Ok. Luego registro. Okay. Aquí se me complicó un poco cómo ponerle un fondo. Porque no puedo ponerle un fondo de un drawable. Y aquí recordemos que nuestro fondo aquí es un PNG. Entonces lo que voy a hacer es voy a copiarme de aquí ese background. Por suerte está en PNG. Lo voy a poner acá. Ahí está. Lo copié y bueno, se copió en todos los escritorios. Voy a darme un espacio aquí. Esta imagen hay que pasarlo a esta carpetita, si ven asset, debajo de asset. Aquí siempre hay que, por defecto esto no está seleccionado, pero hay que seleccionarlo. ¿Por qué? Porque cuando no lo seleccionas, lo que hace es tomar de referencia esta imagen. Entonces, si borramos esta imagen de aquí, ya no nos va a funcionar la imagen de acá. Por eso hay que hacer una copia de esta imagen para que pueda setearlo aquí. Porque por defecto en algunos viene que ya no lo seteemos, que no, el copy no viene activado. Entonces esto lo voy a agregar desde el view controller. Esto, para que se entienda un poco, le voy a cambiar de nombre para que entendamos que es el splash. Entonces vamos a cambiarle de nombre. Vamos a ponerle splash view controller. Muy importante lo que hay que tener aquí en el main. Si vamos a este de aquí, como creamos por defecto ya se creó la vinculación entre bueno, no se ha creado la vinculación, así que hay que decirle que se vincule al splash. Splash se llama. A ver, vamos a copiar esto y vamos a decirle que es esto de aquí, este storyboard.
No lo está encontrando, me parece. Vamos a hacer algo, vamos a retroceder el cambio y vamos a buscar aquí en la clase que diga View Controller. Espérate, creo que lo que cambié Flash. Ok. Vamos a intentar compilar a ver si lo está agarrando por defecto, por eso es que no me aparece. Bueno, aquí ok, aquí está la referencia del Splash View Controller. Aquí, si nos damos cuenta, estaba seleccionando mal este coso de aquí. Aquí le decimos que se vincule a esta clase. Y aquí vemos que nos ha levantado esa vista. Aquí siempre, como aquí vinculamos los activities, los XML, que tenemos que vincular este storyboard con este view controller y se hace de esta forma aquí. Seleccionamos aquí el contenedor que antes no se llamaba Splash View Controller. Le decimos que a qué clase va a estar vinculada. Ok, lo siguiente que quería enseñarles es que bueno, aquí hay que cambiar, recuerden que los textos están en blanco, entonces aquí hay que ponerle que su color sea blanco. A ver, color por default, pero recuerden que es blanco. Aquí obvio que no se va a ver el view porque el fondo también es blanco, pero le vamos a agregar el fondo de forma programática para que se pueda setear. Si ustedes conocen alguna forma más rápida de ponerle todo el contenedor el fondo, genial, lo pueden hacer desde aquí, pero para agilizar el tiempo yo lo sé hacer más por código. Entonces lo primero que vamos a hacer acá en el código es vamos a agarrar ese contenedor, vamos a poner self es como poner this, se indica que lo que vas a usar es propio de esa vista. Al view, que es el view contenedor, le vamos a poner un background color. Hay que confunde porque no, el color también recibe imágenes, entonces UI color, le damos doble paréntesis, le decimos que agarre una imagen en parte image. Esa imagen es de tipo UI image, abrimos paréntesis y le ponemos el nombre del recurso que queremos que agarre. Esto lo ponemos en string. Y recuerdo que el recurso, bueno, está aquí, se llama background guión bajo es splash.png. Ok, a ver, vamos a compilar a ver si nos funciona. Ahí nos está dando un error. Bueno, me dice que tengo que referenciar que no sea nulo. Voy a ponerle eso con el double band. Bueno, aquí no se llama double band creo, pero me acostumbro a decirle así. Y ahí está, el fondo ya está apareciendo, lo estamos seteando. Primero voy a hacer voy a crear otro storyboard para que podamos darle la navegación como al login, ¿no? Para enseñarle cómo se pasa de uno a otro, porque también necesito hacer, recuerdan que yo validaba un token, si existía el token, lo pasaba al login, pero no, lo pasaba al home, pero si no existía lo pasaba al login. Entonces voy a hacer lo mismo, cómo se crean los storyboards, le damos igual más, view controller, creamos aquí está. Este tampoco va a tener una vista atrás,
¿Por qué menciono constantemente? Porque aquí en el tab bar, en user, aquí en el view controller, podemos especificarle. Ok, aquí ahorita se van a dar cuenta. Voy a decirle que este de aquí cuando le dé alguna acción a crear un intent, como decir en Android, para que pueda redirigirse a este de aquí. Si se dan cuenta, aparece el back. Es porque ya tiene una vista previa, por eso que aquí no aparecía. Pero si gustan, lo pueden quitar. Van aquí. Donde dice toolbar, le pones no. Entonces desaparece. Yo lo voy a desaparecer porque no quiero que tenga bug, porque el splash solo aparece un ratito y ya no aparece más. Ok, lo voy a desaparecer. Ahora voy a crear una clase viewController, más o menos para que se entienda. A ver, quiero ordenarlo un ratito. Voy a ordenarlo, ¿ok? Espero que no puedan ver todo el video, pero quiero ordenarlo porque yo estoy acostumbrado a ordenar esto. Voy a crear una carpeta de utils. Voy a crear new group, se crea aquí las carpetas o los paquetes, new group. También una vista de UI. Luego, creo que son los dos únicos, ¿cierto? Sí, son los dos únicos que por ahora voy a necesitar. Dentro del UI voy a crear un grupo que se llame Splash. Y new group, Splash. Y también por ahora voy a crear un login. Aquí. Login, ok. Entonces voy a pasar este Splash View Control aquí a la carpeta de Splash. Y voy a crear aquí dentro del login, voy a crear también una clase para enlazarlo con el View Control. Es New File. Le decimos que sea tipo Cocoa Touch Class para vincularlo, para crearlo de tipo de tipo View Controller. Y aquí le voy a decir que sea de tipo View Controller, obvio, ¿no? Es no de tipo, sino que extienda de View Controller. Y le voy a poner Splash. No, Splash ya tengo Login View Controller. Ok, ya creé uno. Aquí entonces en el mail ya tengo una clase para vincular este. Recuerden que le damos aquí clic a View Controller, buscamos el campo donde queremos que se vincule y ahí lo detecta el Login View Controller. Entonces ya está vinculado a esta clase de aquí y vamos a poder navegar algo que exista. Le voy a agregar un texto para que sepamos que es el login. Lo voy a poner donde sea. Bueno, a ver, aquí le voy a decir login. Ok, y le voy a agregar constraints. Ahí mis 6 constraints. O sea, le agregué constraints automáticos, igual va a aparecer, pero solo quiero avisar referencia para poder este splash llevarlo a un lado, ¿no? Ok, ya creamos aquí vamos a ver el equivalente. Voy a poner voy a crear una variable que siempre en el otro lado valida un token. Si es truth lleva al home y si no, no. Acá ya lo detalle, que ya lo guardaba en un shared preference en Android, si recuerdan. ¿Ve? Si dieron cuenta, aquí me confundí. No se llama val, se llama let en iOS. El bar sí se utiliza también el bar acá, de la misma forma. Entonces le voy a decir cómo guardar un token y cómo recuperar el valor de un token como un preference. Acá se llama user default. Recuerden que esto no es una base de datos. Es algo parecido, pero no es el equivalente de room. No se vayan a confundir. Punto get aquí vamos a buscar qué nombre ponerlo. Punto de tipo booleano. Y la clave que nos va a servir para recuperarlo
va a ser un key token. Ok, entonces acá valor, en caso exista me va a volver un true o un false, pero por ahora no existe, no he devuelto por el valor por default, es false. Entonces vamos a decirle if, aquí no va entre paréntesis, token, token, vamos a abrir las llaves, else, otra vez las llaves, aquí también hay que hacer algo que me olvidé decirles, aquí seleccionamos a unión, setway, más o menos así se llama, pero acá dice show setway, o sea, para que vayas acá. Le vamos a poner un identificador, le vamos a poner que la identificación next login. Next login, ahorita van a ver por qué lo agrego esto. Next login. Entonces, ahí donde estamos validando, le vamos a poner en el Splash View Controller que si es true, me lleva al home. Por ahora no tengo home, pero si es false, que obviamente siempre va a entrar porque todavía no he guardado esa variable, le voy a decir que se vaya al login activity. Entonces la forma de navegar aquí, una de las formas, porque creo que hay varias, voy a utilizar la que es un poco más fácil, porque hay prepare y prepare segue. Creo que se llama performance, algo así era claro, es que es per, no es pre. Aquí está. Creo que como no se usa mucho no lo pone. Entonces aquí es donde vamos a utilizar el identifier para saber qué setway va a usar. Y creo que next, el login le puse. Y sender es, creo que no sé para qué es el sender, pero es el objeto que se va a pasar, creo. Por ahora vamos a ponerle como nos manda error, vamos a ponerle un any object punto self así. Ok. Vamos a hacer que no nos marque ningún error. Ok, no nos marca un error. Para que se vea un poco el splash, le voy a poner un delay. Para que no sea muy rápido podemos ver el splash. Si no, al toque ni siquiera lo vamos a ver quizás. Voy a ponerle un delay. Es el valor del handle punto post delay, o sea, un tiempo para que se quede acá. Es el dispatch QV. Creo que era el handler de aquí. No, el QV. Creo que era este. Le decimos que se ejecute en el hilo del main. Si lo pongo otro hilo es obvio que no va a crashear porque esto tiene que hacer una acción dentro de la vista. Le ponemos un delay. A ver, dispatch in queue. Que me olvidé de la sync. Estoy aquí, entonces bueno, vamos por acá. Aquí en el delay dispatch le ponemos el tiempo que queremos que se ejecute. Voy a borrar todo esto de aquí. Voy a borrar hasta la parte de acá. Rayos, no me permite borrar hasta que lo haya seleccionado. Y aquí el delay le voy a poner el valor que quiero que espere, punto now, 0 segundos, pero lo voy a sumar más 2 segundos. Abro corchetes, o sea, va a esperar 2 segundos que me está diciendo, bueno, ya se borró.
y voy a ejecutar este código, porque si no, no lo vamos a ver ni siquiera el login. Ok, vamos a compilar. Levantó, éramos 2 segundos y se fue el login, ¿recuerdan? Este back ya sé por qué me aparece, lo voy a quitar. Vamos al Navigation View Controller, lo que pasa es que esto seguro tiene. Y esta es la jerarquía, según la jerarquía lo va a obedecer a eso, no tanto al otro. Okay. Compilamos y ya nos debería eliminar ese bug porque no tiene sentido que vayamos atrás. Ok, ahí está el login. En teoría eso quería enseñarle en esta clase, les se alargó mucho por el video inicial, pero quiero que entiendan, explicar un poco más. Solo voy a explicar, esto es MVC, en teoría. ¿Por qué se llama Viper? Porque a veces utilizan algunas funciones de esta forma y algunas veces lo hacen con un presenter, lo que en Android decimos presenter, que el presenter implementa una interfaz. Acá la interfaz, o sea, el presenter implementa un protocolo que es teóricamente lo mismo que una interfaz. Entonces lo que vamos a hacer para que se entienda, esto es MVC en realidad, si ahora lo dejo así, esto es MVC en Android, pero aquí si una clase utiliza de esta forma, por eso se llama Viper, porque utiliza las dos formas. En algunas partes utiliza MVC y en alguna parte utiliza MVP. Eso es lo que yo más o menos trato de entender porque he visto la arquitectura Viper y veo que combinan esos dos. Entonces vamos a convertirlo a MVP o en Viper. Vamos a crear el presenter para que no se confunda. Quise enseñarle esto para la forma que ustedes a veces sea más rápido esto porque el Splice no tiene mucha funcionalidad, pero para otros casos sí. Entonces quiero crear un presenter para que ustedes sepan más o menos cómo se utilizan. Simplemente me detuve a hacer esto porque cuando a veces recién está empezando, no sirve de nada que yo te cree un presenter porque no sabes ni siquiera todavía que es un presenter. Y si lo que está en el presenter lo puede, cómo se hace en el mismo biocontroller. Entonces, por eso quería enseñarlo paso a paso para que lo vean. Vamos a crear un que se llame presenter splash, porque es el splash de Navidad. Y ok, presenter splash se crea, lo creamos. Bueno, acá por defecto no nos crea clase, pero vamos a ponerle que es es el presenter splash. Presenter splash, abrimos esto de aquí. Entonces este es como un presenter de Android, ¿no? Dentro aquí vamos a crear una función. No le pongamos func como en Android, acá se llama func. También tiene un constructor. Acá le vamos a decir get token, porque el token lo vamos a ver que nos trae. Le vamos a decir, no nos va a retornar nada porque yo voy a hacer que teóricamente donde pasa la interfaz se lo devuelva. En un view, en MVVM sí tenemos que implementar, pero eso lo explicaré más adelante. Okay. Lo que voy a hacer, primero voy a copiar lo que está aquí. Voy a crear voy a obtener el token que he guardado. Es obvio que todavía no he guardado nada. Y ahí está. Ahora voy a crear la interfaz, pero aquí no nos llamamos interface. Quizás nosotros le digamos que es una interfaz porque allá la nomenclatura dice interfaz. Teóricamente es una clase que se encarga, pero la clase también va a decir lo mismo. No, es algo que se encarga de comunicar un dato a otra vista o a otro objeto. Se encarga de llevar datos de un lado a otro, teóricamente, pero aquí se llaman protocolos. Y vamos a ver protocolo. Usualmente lo que yo hago siempre es ponerle el mismo nombre y le agrego una i, porque me acostumbré de interfaz para hacerlo. Ok, entonces aquí creamos el protocolo que se va a llamar func load. Aquí lo voy a llamar success token. Voy a abrir paréntesis. Acá le vamos a decir el nombre del parámetro que se va a pasar. Se va a llamar token.
y va a ser del tipo boolean. Entonces aquí arriba tenemos que crear una variable de tipo del protocolo para poder utilizar ese método. Entonces lo vamos a poner var, porque también se utilizan los var. Puedes ponerle let si deseas también. Let son los val en Android. Delegado, el delegado va a ser de este tipo. Lo ponemos acá. Ok, bueno. Entonces ahora aquí lo utilizamos el delegado punto success token, y aquí le pasamos el token, el valor que hemos guardado. Este es el presenter y el protocolo. Acá no dice porque no es una clase, es un protocolo. Le vamos a decir que sea nulo, que sea inicializado para poder utilizarlo. A ver qué nos está dando acá. Claro, es del tipo, no es que es igual. Ok. Aquí que nos está dando, que tenemos que otorgarle un valor por default, nos dice. No, también nos puede decir que esto no sea nulo. Vamos a ver cuál de los dos. Eso era. Entonces aquí en el splash lo que tenemos que hacer es lo mismo que hacíamos en los activities, o lo que en la clase que queramos utilizar ese protocolo. Vamos a crear una variable que se llame var el presenter. Ese presenter va a ser del tipo presenter splash. Luego lo inicializamos. Bueno, esto de aquí ya no lo vamos a utilizar, pero lo voy a dejar ahí por si acaso, para que se entienda. Esto sí, vamos a poner que, a ver, presenter punto delegado, que el delegado del presenter es una variable que hemos creado en el presenter splash, que sea utilizado aquí. Self es this. Entonces nos parece error porque, bueno, no lo estamos implementando, así que vamos a implementarlo. Se llamaba presenter splash, ese es el protocolo. Tenemos que implementar el protocolo que estamos diciendo que se use acá. Si estamos diciendo que se use, tenemos que implementarlo. Y aquí eso nos ayuda, fix, y aquí nos implementa esta función. Yo lo voy a poner abajo porque no me gusta que esté arriba. Vamos a ponerlo aquí. Entonces esto aquí vamos a poner este enqueue porque eso nos va a devolver el valor. A veces podemos decir no, pero es redundante porque ya lo puedo hacer aquí mismo, es cierto, pero eso cuando es un código muy simple. Cuando es más complejo el código, o ese token te lo trae base de datos, o si hay un servicio que dice, oye, mándame el token. Bueno, yo no tengo token, entonces si me llega vacío, oye, mándalo a diferente pantalla. Entonces yo tengo que comunicarme con un servicio, y toda la lógica del servicio no lo puedes hacer acá porque sería mucho código. Por eso usualmente se hace en el presenter todo eso. Es lo que ya consume servicio, y ese también puede utilizar un protocolo de una carpeta data para que no sea mucho código. Ese es el criterio. Sino que esto es lo que se usa como Viper. Ya tú acá puedes, porque aquí es muy simple, porque a esto puedo crearle otro valor o crear un singleton para no tener que utilizar o instanciar de nuevo el user default. O sea, en todo aquí estoy creando el user default, que en teoría aquí ya es como en iOS, ya es como un singleton, porque es una clase que ellos han creado. No puedo crear una sola instancia porque ya lo está creando, creo que aquí. Por eso es que me lo devuelve de frente. En Android no es tanto así, tenemos que crear un preference, porque si no tenemos que ejecutar muchos métodos para hacer eso, o simplificar todo esto de aquí, porque es el mismo, y el boolean, no. Pero ese es lo que es lo que se utiliza más. Entonces aquí vamos a probar lo que hace es el presenter, lo instancio que es de tipo presenter splash, y no me y por ejemplo no me aparece aquí cuando le doy delegado, porque es una variable que deja el tipo delegado. Si nos damos cuenta aquí, para que pueda utilizarlo, para que pueda utilizar esa variable de aquí y pueda detectar esta acción de aquí. Entonces aquí vamos, llamo. Si dan cuenta, nos hemos olvidado de llamar.
presenter.getToken. Entonces, el presenter tiene un método, lo voy a llamar, va a traer el token y el delegado se va a encargar de pasarle la data al viewController. Si es false o true, entonces aquí, como este delegado es el protocolo, tenemos que implementarlo aquí. Aquí lo estamos implementando para poder utilizarlo. Y cuando implementas un protocolo, por defecto tenemos que hacer override, o tenemos que acá no nos aparece override, por eso ese es el detalle, pero este es el override. Es un poco confuso porque si tú lo borras, digamos, parece una función normal, no nos aparece error en el método. Por eso en Android por lo menos podemos diferenciar entre cuando es un método y es un override. Sabemos que es una implementación de un protocolo. Ok, vamos a compilar. Debería funcionarlo de la misma forma. Y ahí está, nos funciona de la misma forma y nos eliminó el botón back. Ok, hasta ahí lo dejo. Luego vamos a continuar con el login y con el registro.